Hola Géminis, bienvenidos a la sabiduría de la mariposa. Espero que estéis todos muy bien y mil gracias por acompañarme en un nuevo vídeo. Géminis, vamos a ver qué mensaje hay para vosotros, para vosotras, para esta semana que va del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2022. O en el momento en que lleguéis a este vídeo, a esta lectura. Será el momento perfecto. Han salido dos cartitas para vosotros y vamos a ver qué arcano mayor os acompaña esta semana. Para Géminis. Mirar Géminis, por un lado tenemos la carta de consuelo que os dice regreso a la naturaleza, sabiduría de los árboles, remedios naturales, esencias florales. Y la puerta secreta que os habla de intuición, de un sexto sentido y acceso a otras dimensiones. Y tenemos la carta de la unidad. Tenemos el número 2, número 5 y número 5. Con el número 2 aquí veo a esa suma sacerdotisa también. Así que veo para vosotros, Géminis, una semana de conexión con esos reinos más sutiles bastante grande. Es como un momento en el que se cayese el velo y vivieseis más en profundidad y con un entendimiento, un enfoque más espiritual, las situaciones o circunstancias que estéis viviendo, todas esas señales, esos mensajes que también os estén transmitiendo. Y la carta de la unidad, que vendría a ser el sumo sacerdote, que os dice: haga las cosas adecuadas por las razones adecuadas. Compare el enfoque moderno y el tradicional para elegir el que le convenga. Una comunidad espiritual. Siento que es una semana, Géminis, en la que poder entender determinadas situaciones y circunstancias que estéis viviendo más desde ese enfoque espiritual, porque tenéis ese acceso a otras dimensiones a través de vuestra intuición, a través de ese sexto sentido, a través de la naturaleza para otras personas también, donde llegue toda esa sabiduría de los árboles, esa sabiduría de la naturaleza. En ese aspecto de esencias florales, para algunos de vosotros puede ser también con estas técnicas de aromaterapia o con las flores de Bach también, que os puedan ayudar a esa tranquilidad, encontrarlo, siento, como ese consuelo, en esa calma y sabéis también como en la calma de comprender que hay algo superior que nos sustenta, que nos protege, que nos guía y que hay un significado mucho más grande que el limitado de la mente en lo racional y en lo lógico a las diferentes situaciones o circunstancias que podáis estar viviendo, Géminis. Así que siento ese consuelo en el aspecto de no quedarnos en lo limitado de la mente, en comprender solo las situaciones en el aspecto o en el enfoque más lógico, racional, ir un poquito más allá en ese descubrimiento, en ese mirar en profundidad y obtener cuál es el aprendizaje y la enseñanza, esa gran sabiduría que esas diferentes circunstancias o situaciones que estéis viviendo os vienen a traer. Es como no quedaros en la superficie, porque hay mucho más, algo mucho más grande. Es que siento que hay algo mucho más grande que lo limitado de la mente. Vamos a ver, Géminis. Mirar, es que es el juicio, es la carta del juicio, es en esa renovación, es ese renacimiento, es dejar morir ese antiguo yo para abrirnos a ese nuevo yo, ese nuevo enfoque, esa nueva perspectiva, es estar abiertos a los cambios. Es como no es momento de ignorar todas esas señales que se os están mandando, y por eso es como no lo vais a entender desde la mente o desde lo racional y lo lógico, pero estar abiertos a ese renacimiento, a ese resurgir, a esa renovación y a poder entender más desde ese enfoque espiritual esas diferentes situaciones que se están viviendo. Pueden haber finales esta semana y nuevos comienzos, que es lo que nos implicaría también la carta del juicio, y a veces esa transición, ese dejar atrás lo viejo para abrirnos a lo nuevo, no se vive de una forma cómoda. Por eso se están llamando mucho a que lo entendáis desde ese aspecto o desde ese enfoque más espiritual también, que va a suponer un nuevo comienzo y una renovación en vuestra vida.
¿Veis? Os va a favorecer salir de ese dolor, de ese sufrimiento, de darle tanto poder a la mente que lo único que está haciendo es dañando, lastimando o perjudicando a ese vuestro corazón, esas vuestras emociones, esos vuestros sentimientos. Os va a favorecer que no le deis tanto poder a la mente y que podáis entender esta situación desde ese enfoque más espiritual en realidad. El desafío y el reto, mirar, siento ese aspecto de soltar ese quereros resistir a los cambios, es como fluir con los cambios, permitir que se termine lo que se tenga que terminar. El desafío y el reto es que permitáis que se dé ese final para que pueda darse también ese nuevo comienzo, Géminis. Sé que no es fácil porque implica salir de la zona de confort, implica tener que dejar lugares, trabajos, personas, situaciones, circunstancias en las que nos sentíamos protegidos o seguros de alguna forma, y por eso te hablan mucho que te refugies en la naturaleza, que es donde puedes encontrar también ese consuelo, porque es donde también puedan de alguna forma purificarte en este aspecto de liberarte de toda esa carga tan grande que llevas con ese sufrimiento, en esa resistencia a algo que siento se termina esta semana. Mirad, es que es la carta de la muerte. Es un final, sea del tipo que sea. Y por eso esa carta del consuelo y esa puerta secreta que tienes acceso a otras dimensiones, pero que en esa intuición y en ese sexto sentido puedas comprender que hay... cuando os he dicho este aspecto de hay algo mucho más grande que nos proteja, que nos protege, que nos sustenta, que a nivel racional más mental no lo podemos entender o no lo podemos ver tampoco con los ojos terrenales, me refiero a esto. Para algunas personas esta muerte puede ser en sí la pérdida de alguien, para otros puede ser esa gran transformación que estaba viendo también con la carta del juicio, Géminis, en este aspecto de finales y nuevos comienzos, esa muerte de tu antiguo yo para dar nacimiento a ese nuevo yo, a ese nuevo, digamos, nivel de conciencia en el momento en que tú haces frente a todos esos miedos y te adentras en ese descubrimiento, en esa búsqueda de ti mismo, Géminis. ¿Veis? Es que es el consejo, no quedaros en... el consejo es no quedaros en la tristeza, en la pena, en la desesperanza, digámoslo así, en ese sentir que ya no hay nada más que se pueda hacer. Es como no centrarte en lo que se ha perdido y darte la vuelta para ver que todavía hay posibilidades. Para muchos lo siento en aspectos quizá de trabajo que puedan estar terminando contratos o trabajos y que no sintáis que hay más posibilidades cuando en realidad sí las hay, pero a lo mejor en otro lugar, a lo mejor en otro tipo de trabajo, algo totalmente diferente, renovado, en otro lugar, que sea el desafío y el reto, teneros que trasladar o mover o dirigir hacia otra ciudad, hacia otro país, hacia otro lugar totalmente diferente. Para otros, en el no ver que haya más posibilidades en el punto de que penséis o sintáis que ya todo se termina en este plano terrenal. Por eso en esa puerta secreta, en ese acceso a otras dimensiones, es comprender que aunque se dé la pérdida de alguien, lo que se pierde en realidad es el cuerpo, pero su alma trasciende y continúa ese viaje, esa aventura. Entonces es poder comprenderlo también desde esa perspectiva para poder salir de ese sufrimiento, de ese gran dolor que yo estoy viendo aquí. El desafío y lo que no se está viendo, perdonar, lo que no se está viendo es ese apego que se tienen o que tenemos a las personas, a lo material, a lo físico, a los bienes, nos apegamos a absolutamente todo. Y eso es luego más doloroso el tenerlo que soltar o el permitir que en el que trascienda, digámoslo así. Y eso es lo que nos está viendo, que todo ese sufrimiento lo conlleva ese apego, ese quedarnos apegados
aferrados tanto a las personas como a las cosas, en querer las cosas de una forma eterna, siempre en la misma manera, no en ese cambio, en esa transformación que es la que se está dando en este momento para vosotros, Géminis. Así que mucho ánimo y de verdad en ese contacto con la naturaleza puedan daros esas señales, estar abiertos también a recibir esas señales desde esos planos más sutiles donde realmente os están pidiendo que trascendáis y que comprendáis en un enfoque más amplio, más espiritual, estos ciclos de la vida que suponen también esos finales y esos nuevos comienzos, porque es lo que siento que os puede estar bloqueando, este aspecto de los ciclos de la vida, de que todo empieza, se desarrolla, crece y muere. Pues es lo mismo en absolutamente todo, es en esos procesos y eso es lo que os puede estar de alguna forma bloqueando, no comprender o no aceptar ese proceso de final y de nuevo comienzo que estaríamos viendo aquí, y la forma en cómo poderlo llevar mejor con esta carta del éxito es que aprovechemos al máximo cada momento, ese momento de nacimiento, de nuevo comienzo, ese momento de desarrollo y de crecimiento y ese momento en el que tenemos que soltar y liberar para pasar a otra cosa. Es como disfrutar cada momento de ese proceso, de ese ciclo que se esté viviendo. No quedarnos pensando en el pasado ni irnos tampoco al futuro, perdiéndonos el hoy, el presente, el aquí y el ahora, que es donde realmente se viven todas esas posibilidades. Además de estar preparados realmente a cuando algo comienza e igualmente preparados a cuando algo termina. Lo siento en ese aspecto de aceptación, Géminis. Es una semana en la cual aceptar que todo tiene un principio y todo tiene un final, pero intentar llevarlo de la mejor forma, intentando no resistiros a algo que ya se tiene que terminar. Mirar, para algunos pueden ser proyectos empresariales, pueden ser vuestras propias empresas que sintáis que ya no podéis continuar con ellas, pero confiar realmente en que viene algo diferente, en que viene algo mejor y que soltar eso que ya no estaba dando ese beneficio o esa remuneración más económica es beneficioso para que os abráis a ese renacer, a ese resurgir de una forma totalmente diferente. Es no centraros tanto en lo que implica el final y más bien centraros en que ese final siempre conlleva también un nuevo comienzo. Para otros, finales de contrato, se terminen contratos, que no haya esas renovaciones o a lo mejor no de momento y que tengan que pasar unos meses o hasta que llegue la temporada en cuanto haya más trabajo también, y que eso pueda implicar pues ese sufrimiento, esa preocupación también de sentir que me quedo en esa desprotección o falta de seguridad más material, más financiera. Confía y emprende una nueva idea de negocios o una oportunidad laboral. Por eso os digo, no quedaros centrados en que es el único trabajo que hay. Vamos a centrarlo en este proyecto más empresarial, para otros en proyectos más personales, o que es la única forma en cómo poder conseguir aquello que se quería, y que quizá os vayan a redirigir para que ese éxito lo podáis encontrar siendo pacientes, a lo mejor en otro lugar, a lo mejor asociándoos con otras personas, de algo diferente. Por eso el consejo era: no te centres en lo que se ha perdido, sino en poder ver más posibilidades, porque las hay, de que a lo mejor en esos finales de contratos podáis emprender algo propio o podáis asociaros en esas colaboraciones o asociaciones con otras personas, y que eso implique también que podáis tener una mayor seguridad o estabilidad financiera. Quiero decir, es la carta del juicio, que es muy positiva porque es un renacer, es un resurgir, pero obviamente eso nuevo tienes primero que soltar lo viejo, o sea, no es compatible las dos cosas, digámoslo así. Pero es algo muchísimo mejor, sin lugar a dudas, aunque en el momento no lo vayáis a ver así. No me preocupo por las opiniones de otras personas. Sé que las opiniones de los demás no tienen que ver conmigo. Ello me libera realmente.
Cualquier cosa que la gente piense de mí está relacionada con la imagen que tienen de mí y esa imagen no soy yo. Así que independientemente de lo que puedan pensar o decir los demás con respecto a la forma en cómo vosotros quizá reaccionéis a esta situación que podáis estar viviendo esta semana, confiar en vosotros, dejaros llevar por vuestra intuición y no darle tanta fuerza a la mente o a las opiniones o juicios de otras personas que puedan estar de alguna forma hiriéndoos o haciéndoos sufrir más de lo necesario. Géminis, este ha sido vuestro mensaje esta semana. Espero, como siempre os digo, que os haya gustado, pero sobre todo que os pueda ayudar a modo de guía y a modo de orientación. Muchísimas gracias, Géminis, y feliz día.